El Pentágono eleva la alerta nuclear a DEFCON 2, paso previo a la utilización activa del arsenal nuclear. Así es, hoy el gobierno norteamericano ha elevado la disposición de las Fuerzas Armadas estadounidenses hasta el nivel de DEFCON 2, algo que no se veía desde hacía 60 años. Exactamente desde la crisis de los misiles de Cuba. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se presenta esta situación ahora? Muy simple, por el ataque al puente de Kerch, también conocido como puente de Crimea. Así es, el día de ayer se presentó un terrible sabotaje a la principal estructura urbana de la península de Crimea. Pues este puente es vital para el suministro de mercancías y enseres a la península. Asimismo, es vital para el traslado de equipo militar y soldados a la península, equipo y soldados que luego se mueven al este de Ucrania, exactamente a las zonas ya liberadas y que ahora forman parte de la Federación Rusa. Además, no solo se mueven mercancías y elementos militares a través del puente de Crimea, sino que, en realidad, por dicho puente transcurre prácticamente todo el comercio con el resto del mundo. Pues básicamente la península de Crimea depende casi en su totalidad de lo que llega de Rusia, incluyendo la energía y los combustibles. Razón por la cual la destrucción parcial de este puente significa un duro golpe a la economía de la península, así como el movimiento de las Fuerzas Armadas de Rusia. Y sucede que el gobierno ucraniano se ha responsabilizado del ataque, declarando que la destrucción del puente es solo el inicio, y que, finalmente, Rusia tendrá que devolver todo el territorio anexado, así como que se tendrá que destruir todo lo que Rusia haya construido en el lugar, incluyendo el puente de Crimea. Y para darle más énfasis a la declaración, el asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Mikhail Podolyak, ha dicho que todo lo robado por Rusia se recuperará a sangre y fuego. De tal modo que la destrucción parcial del puente de Crimea, así como el hundimiento del buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, el Moskva, Moscú, en español, solo es el inicio. Sin embargo, parece que ya les entró el terror a los militares ucranianos, así como a su gobierno, de tal modo que ahora se desdicen y afirman que, en realidad, la destrucción del puente de Crimea ha sido un autosabotaje por parte de los rusos. Esto, se entiende, con la intención de, supuestamente, acusar a Ucrania del incidente para así tener un pretexto para utilizar armamento más potente en su contra, incluyendo armas nucleares tácticas. Y es aquí donde cunde el pánico dentro de las filas ucranianas, pero, sobre todo, dentro de las filas norteamericanas y atlantistas. Pues temen una represalia rusa de un momento a otro. De tal manera que se están preparando para una contraofensiva nuclear rusa. Contraofensiva que consistiría en la utilización, supuestamente, de armamento nuclear táctico contra los centros de toma de decisiones dentro de Ucrania, y quizá contra la misma OTAN, pues este es el padrino de los ucranianos. De tal manera que las acciones de Kiev son en realidad las acciones de los mismos gobiernos occidentales, entiéndase Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. Es por eso que los europeos y norteamericanos están temiendo una respuesta nuclear táctica por parte de Rusia. Y es por eso que han elevado la alerta militar hasta un nivel previo a la utilización activa del arsenal nuclear. Por mientras, Polonia ya expresó su disposición a albergar armas atómicas de Estados Unidos. Situación muy similar a la que sucedió en la llamada crisis de los misiles de Cuba. Momento en que el mundo estuvo a punto de ver iniciada una conflagración atómica entre la OTAN y el antiguo Pacto de Varsovia, con la extinta URSS a la cabeza de todos ellos. Es por eso que ahora el gobierno ucraniano se desdice,
pues ahora sí le ven las patas a la huesuda, de tal modo que están temiendo un ataque nuclear táctico contra los búnkers donde se oculta Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Y la utilización de este tipo de armamento se presentaría, si es que lo hace, para, precisamente destruir esos búnkeres, pues con armamento convencional sería imposible, a excepción de la llamada padre de todas las bombas rusa, la FAB-500. Pero se da el caso que esta bomba, la FAB-500, es una bomba de caída libre, es decir, no es guiada, y además, tendría que ser arrojada por un avión ruso. De ahí el por qué es imposible utilizar este tipo de bombas convencionales para destruir los búnkers donde se oculta Volodymyr Zelensky, pues, de hacerlo, se expondría de manera muy seria a los aviones que se enviarán a arrojar dichas bombas. Porque, como se podrá entender, Kiev, la capital ucraniana, es la zona de Ucrania más protegida con sistemas de defensa antiaérea, razón por la cual enviar aviones a arrojar bombas ahí los pondría en serio peligro. Antes se tendrían que destruir todos los sistemas antiaéreos en la capital ucraniana. Es por eso que a Rusia no le queda otra opción que utilizar armamento nuclear táctico si es que quiere destruir los búnkers en la capital ucraniana. Ojivas nucleares que serían lanzadas con misiles hipersónicos super precisos, misiles como el mismo misil Kinzhal, Daga, en español. Además, este tipo de ojiva atómica, las llamadas tácticas, causan una destrucción mínima comparadas con sus hermanas mayores, las bombas atómicas estratégicas. Es por eso que Occidente, y sobre todo el gobierno ucraniano, temen un ataque de represalia ruso con la utilización de armamento nuclear táctico. Y como no podría ser de otra forma, ahora Zelensky se ha puesto a chillar y a suplicar protección a sus amos norteamericanos. Es por eso que Washington ha hecho este anuncio, es decir, el de poner a sus fuerzas armadas en alerta hasta el nivel de DEFCON 2, un paso previo a la utilización activa del armamento nuclear. Eso, se entiende, no es otra cosa más que una amenaza velada contra Rusia. De tal modo que les están diciendo que, si se atreven a utilizar ojivas nucleares tácticas contra Ucrania, ellos podrían recibir una respuesta similar por parte de Occidente. Pero como ya dije en un video anterior, esto, de presentarse, pone al mundo al borde de la aniquilación total. Pues una cosa llevaría a la otra. Es decir, si Rusia finalmente utiliza su armamento nuclear táctico contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y Estados Unidos cumple su amenaza, sin duda habría una respuesta rusa antes de que siquiera un solo misil occidental tocase suelo ruso. Pues desde el primer instante en que saliesen los misiles de sus silos, Rusia ya los estaría rastreando, de tal modo que se activaría una respuesta automática de características similares. De tal modo que se dispararían los misiles hipersónicos Samad, vulgarmente conocidos como Satan II, así como los misiles de propulsión nuclear atómicos Vanguard, los drones submarinos de propulsión nuclear Poseidón, así como los bombarderos estratégicos equipados con misiles hipersónicos Kinzhal. Todas estas armas rusas llegarían primero al territorio estadounidense y de la Unión Europea antes que los misiles occidentales golpeasen el territorio ruso. Pues, como lo repito, son de velocidad hipersónica, mientras que los misiles occidentales a lo sumo son de velocidad supersónica, es decir, la mitad de veloces, o menos, que los misiles rusos. De tal modo que los misiles rusos llegarían a su objetivo mucho antes que los misiles occidentales. Además, tanto el dron submarino Poseidón, así como el misil de crucero Vanguard, son de propulsión nuclear. En otras palabras, son de alcance y vuelo ilimitados, respectivamente.
lo que significa que en estos mismos instantes ya podrían estar sobrevolando el cielo estadounidense, y navegando las aguas territoriales estadounidenses, esperando la orden de atacar. Con lo que la respuesta rusa sería casi instantánea. No olvidemos que el submarino ruso Belgorod, nave nodriza de los drones submarinos Poseidón, salió en una misión secreta hace solo unos días, de tal modo que ahora mismo no se sabe dónde se encuentra, pero perfectamente podría estar navegando cerca de las costas de Estados Unidos, y estos ni siquiera se darían cuenta. Pues debido a sus características, es prácticamente indetectable, además de que lleva consigo hasta 4 drones submarinos Poseidón, cada uno con una ojiva de hasta 2 megatones de potencia suficiente para destruir un estado tan grande como el estado norteamericano de Texas. Es por eso que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han elevado la preparación de las Fuerzas Armadas hasta el nivel de DEFCON 2, paso previo a una utilización activa del arsenal nuclear. Esto con el objetivo de infundirle miedo a Rusia y que ésta desista de utilizar su arsenal nuclear táctico contra Ucrania. Sin embargo, Rusia les advirtió previamente que la península de Crimea era intocable, y que ella marcaba la línea roja de Moscú, de tal modo que, si se violaba esa línea roja por parte de Occidente, o de su súbdito ucraniano, entonces Rusia respondería con un ataque de represalia devastador, destruyendo los centros de toma de decisiones de la misma Ucrania, así como de los países occidentales que apoyasen al régimen ucraniano. Y sucede que, pues, esa línea roja rusa se ha cruzado finalmente, situación ya reconocida por el mismo gobierno ucraniano con sus declaraciones del día de ayer, justo cuando estaban sucediendo los ataques contra el puente de Crimea. Pero como lo repito, ahora que ya ven la día de veras, ahora sí se desdicen de sus palabras del día de ayer, y ahora hasta acusan a la misma Rusia de realizarse un autosabotaje para acusar de ello al gobierno ucraniano para así tener el pretexto de utilizar su armamento nuclear táctico en contra de ellos. Sin embargo, Rusia se los advirtió desde el mismo inicio de la contienda, pero parece que a nadie le importó. Ahora ahí están las consecuencias. Y hablando del atentado en sí, resulta que se ha publicado un video donde se ve a un objeto extraño acercándose al puente de Crimea tan solo unos instantes antes de la explosión. Personalmente me da la impresión que lo que se ve en el video es en realidad un dron submarino. Y posiblemente esa fue la verdadera causa de la explosión, y no el camión que hasta ahora se ha identificado como el responsable del ataque. Porque en el mismo video se ve que el camión en cuestión va acompañado de otro similar, y parecen ser camiones del ejército, pero sucede que el segundo camión, el que va detrás, no explotó. Es más, a mí me da la impresión que en realidad no fue el camión el que se detonó inicialmente, sino que este explotó debido a que lo alcanzó la onda expansiva, así como el fuego, de la primera explosión, y sería por eso mismo que el camión también terminó por detonarse casi al unísono. De este modo, según yo, creo que en realidad lo que atacó al puente de Crimea no fue un camión cargado con explosivos, sino que este solo fue la víctima del verdadero atacante. Y el verdadero atacante no sería otro que un dron suicida submarino que se explotó en la base del puente. De tal manera que la explosión alcanzó no solo al mismo camión, sino que también alcanzó al tren que circulaba por el puente en esos mismos momentos, tren que transportaba combustible y municiones, razón por la cual la destrucción fue tan grande, pues en realidad se trató del estallido de 3 objetos diferentes. Por un lado, inicialmente estalló el dron submarino que atacó el puente, y la explosión de este alcanzó posteriormente al camión. Este, a su vez, hizo detonar los vagones del tren. Esa es mi conclusión viendo los videos que se han publicado del atentado contra el puente.
Recordarán que el día de ayer les comentaba, aún sin saber los pormenores del atentado, que posiblemente, o más bien, seguramente, el incidente no se trataba de un accidente, sino que en realidad se trataba de un sabotaje al puente, o de un ataque directo con misiles. Inclusive les dije que se podrían haber utilizado drones submarinos kamikaze para destruir el puente. ¿Y qué creen? Pues aparentemente esto último fue lo que realmente pasó. Pues como les comentaba entonces, ya anteriormente se habían capturado drones submarinos de fabricación occidental en las costas de Crimea, así como en la isla Serpiente. Razón por la cual no era nada descabellado suponer que se utilizó algo similar para atacar el puente de Crimea. Y, pues, aparentemente, eso fue lo que en realidad sucedió, falta por ver las declaraciones oficiales del gobierno ruso. Por mientras, ya se están realizando las investigaciones pertinentes. Pero de lo que no caben dudas es que este ataque es obra ya sea de los mismos ucranianos, pues ya lo reconocieron ellos mismos el día de ayer, o de elementos extranjeros ligados a la OTAN, o por ambos. Pero como sea, esto abre un nuevo capítulo en este conflicto entre Rusia y la OTAN, con Ucrania de por medio. El Pentágono por primera vez en 60 años anunció el nivel de preparación para el combate DEFCON 2. En los Estados Unidos, por primera vez en 50 años, se anunció el nivel de preparación para el combate DEFCON 2 para Europa y DEFCON 3 para los Estados Unidos. Hasta hace poco, el nivel de preparación para el combate en los Estados Unidos y Europa era mucho menor, sin embargo, es obvio que el Pentágono cree que la probabilidad de un conflicto armado en Europa ha aumentado muy seriamente. Además, la situación en el territorio de los propios Estados Unidos de América no es en absoluto fiable. Hasta la fecha, hay 5 niveles de DEFCON. Al mismo tiempo, el nivel de DEFCON 5 se considera el más pacífico, mientras que el nivel de DEFCON de 1 indica un conflicto armado realmente inminente. Según los periodistas, el anuncio de niveles tan altos de preparación para el combate puede indicar que Rusia supuestamente se está preparando para usar armas de destrucción masiva en el territorio de Ucrania, aunque Moscú lo negó categóricamente anteriormente. El Departamento Militar de los Estados Unidos, en relación con la supuesta probabilidad de que Rusia use armas de destrucción masiva durante la operación especial ucraniana, anunció para Europa el nivel de preparación para el combate de DEFCON 2. DEFCON 2 asume la preparación para el uso de armas nucleares por parte del enemigo, precediendo a la máxima preparación para el combate. Un nivel similar fue anunciado por Washington durante la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. Al mismo tiempo, se ha declarado el nivel 3 de DEFCON para los Estados Unidos. Una preocupación menos sería sobre un posible ataque nuclear. DEFCON 3 fue declarado por el Pentágono durante la crisis de los misiles de Cuba y la guerra de Yom Kippur, de octubre de 1973, así como después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, fue cancelado 3 días después. El Pentágono no explicó oficialmente ningún detalle sobre este asunto, sin embargo, la situación indica la aparición de graves riesgos del estallido de un conflicto armado.
Bajo el puente de Crimea en el momento de la explosión se observó un objeto desconocido. Los internautas notaron un objeto desconocido debajo del puente de Crimea en el momento de la explosión. El objeto fue visto debajo de la rama de automóviles del puente de Crimea momentos antes de que ocurriera la explosión. El tipo de objeto aún no se ha establecido, sin embargo, este último bien puede estar asociado con el incidente, como resultado de lo cual el puente de Crimea recibió daños muy graves. En las imágenes de video publicadas desde una de las cámaras de CCTV que estaba disparando debajo del ramal ferroviario del puente de Crimea, se puede ver como literalmente momentos antes de que ocurriera la explosión, un objeto no identificado aparece debajo del tramo vecino del puente. Sus dimensiones son bastante pequeñas, sin embargo, aún se desconoce qué es exactamente la cámara de video capturada. Se desconoce si la apariencia de tal objeto está relacionada con la explosión, sin embargo, los investigadores probablemente también llamaron la atención sobre su extraña apariencia.